Estamos en nuestra mesa aquí con Pedro Morini, ya lo presentábamos recién, con Facentini, es el secretario de Lechería de la provincia. La pregunta es por dónde arrancamos, porque lechería, campo, casa común, cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro suelo, pero voy a arrancar por la lechería. Y la lechería hoy en día es sinónimo de Sancor por la crisis que está pasando. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo está el tema Sancor, Pedro? Porque escuchábamos las otras mañanas en la legislatura donde el presidente de la Cámara de Diputados, Bonfatti, convocó a legisladores cordobeses. Sancor tiene 4.000 y pico empleados propios, pero genera más de 20.000 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Sí, la verdad que recorrer la zona productiva lechera de la provincia de Santa Fe es un paisaje totalmente distinto a lo que uno puede ver normalmente en cualquier ruta argentina, ¿no? Es decir, esa zona, el triángulo conformado entre Sunchales, San Francisco en la provincia de Córdoba y por el otro lado, ¿no es cierto?, Ceres y la otra parte que corresponde a la provincia de Santa Fe del departamento Las Colonias, que es otro gran departamento productivo, ver la cantidad de movimiento que genera la lechería, desde las plantas industriales y lo que se genera que no se ve, que está dentro del campo, es decir, del productor desde el momento que empieza a producir hasta que se sube a un camión y ese camión va a una fábrica y después salen los productos que se distribuyen en todo el país, o el suero que va a la fábrica de Arla Food, que está ahí que es una empresa que tiene sociedad Sancor con una empresa danesa que está en la localidad de Brinkmann, entre Brinkmann y Porteña, que procesa 5 millones de litros, y uno ve el movimiento que genera, y es a toda hora, es decir, no se corta. El tambo tiene una gran diferencia con las otras actividades. Las otras actividades son puntuales, son a veces estacionales. El tambo son los 360 días del año, y los 360 días del año se trabaja en la industria, en la distribución, en llegar a cada comercio, y esto hace que cuando la lechería esté afectada como ahora, que no es ni más ni menos que el resultado primero de políticas nacionales equivocadas. En esto debemos hacernos cargo todos, y cuando digo todos porque la lechería viene mal en los últimos 40 años, que viene de altibajos y que nunca tuvimos una política que realmente sea a largo plazo. Yo decía, ¿por qué no discutir como hacen los americanos? Políticas como mínimo a 5 años, pero con un proyecto importante, es decir, que sirva y que perdure a través del tiempo. Segundo, bueno, las crisis hídricas que hemos tenido en las cuencas más importantes, Santa Fe y Córdoba. Para que tengan una idea, la Argentina de cada 100 litros de leche que produce, 30 litros los produce Córdoba, unos 35 la provincia de Buenos Aires, otros 30 y pico nosotros, y queda un pequeño porcentaje que lo hace Entre Ríos, y después son economías muy puntuales, ¿no? Es decir, hablar de lechería en las otras provincias es prácticamente muy poco. Pero cuando esa cuenca se vio golpeada por la inundación y por la lluvia, en abril del año pasado y ahora en enero de este año, nosotros de 8 millones de litros, 8 millones y medio de litros por día que produce la provincia de Santa Fe, para que tengamos idea, nosotros producimos leche para aproximadamente unos 12 millones de habitantes, y somos 3 millones y medio, 3 millones y pico, en la provincia de Santa Fe. Entre 2 y 13 millones, porque los argentinos consumimos 600 gramos diarios promedio de leche en todos los productos, ¿no? Desde el queso, la manteca o la leche fluida. Y esta mañana justamente estuve yo en un congreso en Rosario, donde se trataba todo el tema lechero, y veía una empresa que nos venía y nos cuenta cómo está la lechería en el mundo, desde el punto de vista, son fabricantes de envases, entonces están en más de 170 países envasando productos y especialmente lácteos, y uno ve cómo la lechería nuestra se sintió golpeada, que yo decía, de esos 8 millones y medio de litros caímos a 4, caer al 50%, y no tener, porque no es que la leche, podemos decir, teníamos leche almacenada de hace un año, como puede pasar con los cereales, o como puede pasar inclusive con las propias carnes, porque un animal está estoqueado en un campo, si una zona se afecta, se trae ganadería de otro lado. La lechería, se perdió la leche y no hay cómo producirla si no recuperamos nuevamente los tambos. En enero, que ya nos habíamos recuperado en diciembre a 6 millones y medio, con la crisis de enero volvimos a caer a 5 millones. Y ahora estaremos en 5.400, 5 millones 500, con lo cual, para recuperar los 8 millones que teníamos de nivel, vamos a estar hasta junio del año que viene. Y eso también golpea a las empresas, y en especial a Sancor,
Porque Sancor tiene menos leche porque ha tenido fuga, pero también tiene menos leche como tienen todas las empresas de la provincia. Hoy hay muchas pymes que están trabajando al 50% y tienen que sostener empleados y tienen que sostener impuestos y tienen que sostener familia. Y este es el grave problema que estamos teniendo también, que bueno, el de Sancor, por supuesto, no es solamente este, sino que también es estructural, que viene desde hace tiempo, ¿no? La pregunta que me quedaba pendiente. ¿Tenemos que ir hacia un nuevo paradigma lechero mundial, Pedro? Mira, yo digo siempre que el tema lechero es un tema muy complejo, ¿no? Más allá de que todos los días uno pueda aprender algo nuevo. Y nosotros creemos que en la Argentina somos grandes consumidores de lácteos. Hay países que consumen mucho más que nosotros todavía. Así como hay países como la India, como China, que no les alcanza y consumen mucho menos. Y esta mañana la gente en el Congreso lo repetía, es decir, cuánto es la capacidad que tiene Argentina. Argentina es uno de los países del mundo que tiene la mayor capacidad para producir leche. ¿Por qué? Porque está todavía con una baja producción con respecto a la extensión de tierra que tiene, a la capacidad que tienen sus productores, porque tenemos productores muy eficientes. Y en esto también a veces tenemos que ser cautos cuando decimos el hombre ha hecho cosas que realmente nos está pegando muy duro a la naturaleza. El hombre ha hecho cosas porque también la política se equivocó, porque si todos estos años hubiéramos tenido un proyecto de lechería importante, haber podido mantener la gente en el campo y no haber dejado al libre albedrío de las empresas que se dedican a hacer grandes extensiones de agricultura, quizás no tendríamos tantos problemas, pero también desde el Estado se fomentó eso, es decir, el productor a veces para salvarse, para poder seguir produciendo, para no fundirse, tiene que tomar determinadas acciones en el campo, determinadas actividades. Fray, o sea, no todo es culpa del productor. Tenemos un minuto. Pedro, fíjate, Héctor Ponce, el titular de Atilra, él dice que tiene la solución para Sancor. Lo vemos. Muchas veces habrán ustedes escuchado decir que Sancor se salva con 1000 despidos, que Sancor se salva con 2000 despidos. Y nosotros nos preguntamos, vivimos equivocados durante toda nuestra vida, porque nosotros pensábamos que los trabajadores también éramos Sancor. Nosotros como organización sindical, también en el tema Sancor, y seguramente ustedes ya lo van a poder escuchar en los próximos días, también vamos a globalizar nuestro pensamiento. También vamos a globalizar las herramientas con que cuenta una organización sindical de las características de Atilra para solucionar los problemas de Sancor. Y cuando nosotros decimos solucionar los problemas de Sancor, decimos solucionar los problemas de Sancor como empresa que contiene a productores tamberos, que contiene a trabajadores, que contiene transportistas, que contiene proveedores y que en definitiva está al servicio del basamento fundamental de lo que son las economías regionales. Bueno, tanto que nos rebanamos los sesos pensando en la solución, la tierra la va a dar la semana que viene. Bueno, yo la verdad que hasta ahora no conozco esto, ojalá para bien, porque estamos en una zona donde dependemos. Más de 100 pueblos de la provincia de Santa Fe dependen de la lechería y en gran parte en esos pueblos está esta empresa, ¿no? Ojalá se dé, pero yo la verdad que veo una situación muy compleja, muy difícil, y no solamente para Sancor, lo vuelvo a repetir, lo veo para la lechería en general, porque si nosotros no tenemos un horizonte a largo plazo, no nos sentamos algún día a discutir cuál es la lechería que queremos, siempre vamos a tener estos problemas. Es decir, Argentina hace muchos años que ya dejó de ser un país productor para consumo interno. Argentina tiene una posibilidad de crecer, llegar a los 20.000 millones de litros. Y esto lo dicen quienes conocen y quienes saben. Y le puedo asegurar que si queremos una lechería solamente para el sector interno, tenemos que solamente producir 8.000 millones, que es el consumo, los 200 litros per cápita que consume Argentina. Por lo tanto, yo creo que hay dos maneras de solucionar el problema. O ver dónde está hoy la situación que está pasando la empresa, o la otra alternativa es crecer en leche, porque no hay manera. Es decir, Argentina hoy no tiene, como lo decía recién,
silos con leche guardada para poder producir. La leche no se puede guardar más de 48 horas. Así que, por lo tanto, ojalá que las soluciones estén, porque en realidad nos agilizaría mucho el tiempo y como decís vos, no nos pondría tantas horas a pensar a ver cómo solucionamos algunos problemas puntuales, como podemos hacer nosotros desde la provincia con el caso de Centeno, no para la empresa que significa Sancor, ¿no?